Buenos días, profesor. Junto con mi compañero Flores Dávila Maricielo y quien le habla Roja Castillo, animamos a explicar lo que es Ascaris lubricoides. Primero que nada, le presentamos el índice, el cual está compuesto por objetivos, taxonomía, ciclo biológico, morfología, epidemiología, patología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, prevención y por último la bibliografía. Bien, ahora hablemos de los objetivos planteados para este trabajo. Primero que nada es conocer el ciclo biológico y los aspectos morfológicos de Ascaris lubricoides. Asimismo, reconocer las principales características estructurales que nos van a permitir identificar a este parásito. Por otro lado, detectar las manifestaciones clínicas más relevantes asociadas a la infección por Ascaris lubricoides. Y por último, y no menos importante, conocer el tratamiento y medidas preventivas frente a las infecciones parasitarias. Bien, comencemos explicando lo que es la taxonomía que va a presentar este parásito. La taxonomía, vamos más que nada a enfocarnos en los segmentos. Esto vamos a dividirlo por un filo, clase, orden, familia, género y especie. Comenzando por el filo, tenemos a los platermintos y los nemátodos. Los platermintos, los gusanos planos, que presentan una clase, una división de dos, lo cual es tremátoda y céstoda. Por otro lado, dentro del filo tenemos a los nemátodos, los gusanos cilíndricos, los cuales nos vamos a enfocar nosotros. La clase que presentan estos son Apasmidia y Pasmidia. Y dentro del orden que vamos a tratar nosotros, en la clase que es la plasmidia, el orden que presenta este es Oxyurida, Strongylida y Ascaridida. Y si hablamos de Ascarilumbricoides, pues nuestro parásito presenta un orden de Ascaridida y por lo cual también su división en la familia es Ascarididae y Anisakidae. Y bien, este parásito tratante es de la familia Ascarididae, lo cual presenta un género Ascaris y una especie Lumbricoides. Bien, ahora hablemos del ciclo biológico. Para poderles explicar el ciclo biológico, me estoy ayudando de una imagen del CDC, al cual le hice unas ciertas modificaciones para que me puedan entender mejor. Comencemos. Primero que nada, el ciclo biológico que va a presentar este parásito, Ajaris lumbricoides, es monoxeno o directo. Bien, esto va a comenzar con el ingreso del parásito. Cuando nosotros comamos como tal los huevos embrionados con L2 de Ascaris lumbricoides. El ingreso por cavidad oral y estos huevos embrionados podemos ingerirlo ya sea en alimentos y aguas contaminadas, como también la geofagia, lo cual va a ser una práctica intencional de comer tierra o derivados de ellos, por ejemplo la arcilla. También con manos sucias con tierra si comemos, y que también se ha reportado casos en que estos pueden ingresar por inhalación. Bien, una vez que estos huevos embrionados con L2 de Ascaris lumbricoides ingresan, estos van a viajar por el sistema digestivo hasta llegar a la primera porción del intestino delgado. Llegan a la primera porción del intestino delgado, la L2 va a eclosionar. Sale como tal esta larva L2 y va a atravesar lo que vienen a ser las mucosas intestinales y entra a la circulación sanguínea. Y el vaso más cerca que va a encontrar ahí es un vaso hepático, la vena porta. Por ello es que va a migrar, ¿no? Y cuando migra hablamos del ciclo de los. Cuando este L2 llega a la sangre, esta se va a convertir en una L3, ya que llegó aquí a la vena, luego llega al corazón, se convierte en L3 porque está viajando del hígado, luego al corazón y finalmente esta viaja a los pulmones. Una vez que llega a los pulmones, se va a convertir en una L4, pero para lo cual necesita permanecer entre 10 a 14 días y que va a aumentar el tamaño de este y como tal se pueda convertir en la L4. Aquí en los pulmones va a ocasionar lo que es el famoso síndrome de Loeffler. Seguimos con lo que es el ciclo de los. Esta está aquí en los pulmones como L4 y ahora lo que va a ocasionar es un ascenso y deglución. Esta larva L4 va a atravesar los alvéolos, va a subir por los bronquiolos, la tráquea, llega finalmente a la faringe y es deglutida. Esta va a resistir al jugo gástrico y llega por segunda vez al intestino delgado. Y es ahí donde se va a convertir en una L5. Sin embargo, va a necesitar aproximadamente entre 45 días para que pueda madurar y llegar como tal a su estadio de adulto, en donde empieza a buscar tanto si es su hembra como su macho, para que puedan copular y reproducir los huevos. Estos huevos van a salir, de nuevo va a madurar como tal, L1 que se va a encontrar en el medio ambiente, y llega a L2 que es el estadio como huevo ya embrionado, que es lo cual ingresa como tal al humano. Y
se reinicia el ciclo. Bien, como se estuvo mencionando, estos ya adultos, en la fase adulta, Ascaris lumbricoides, la hembra es la que va a realizar su ovoposición, o sea, su puesta de huevos como tal, produce aproximadamente entre 200.000 huevos por día, entre huevos fértiles e infértiles. Cabe rescatar que la hembra no necesariamente va a tener al macho para que pueda hacer su ovoposición, por lo cual es que da huevos infértiles. Bien, estos llegan al medio ambiente, ¿no? Para que puedan madurar una vez que salen por las heces y necesitan condiciones de la tierra, ya que estos son geolmintiasis, para que puedan madurar. Dentro de las condiciones que requiere es que sea húmeda, sombreada, arcillosa y que presente una temperatura de 15 a 30 grados centígrados aproximadamente. Y como dato extra es que se requiere entre 2 a 3 meses desde la ingestión de los huevos infecciosos hasta la ovoposición como tal de la hembra adulta. Y que los gusanos adultos pueden llegar a vivir en el intervalo de 1 a 2 años. Bien, ahora hablemos de la morfología que presenta Ascaris lumbricoides, primero que nada comenzando por la disposición de células musculares. Si hablamos de este parásito, este va a ser poliniario. ¿Qué queremos decir con poliniario? Es que se refiere a que cada uno de estos cuadrantes hay células musculares juntas, unidas entre sí, una tras de otra, como se puede observar aquí en la imagen. Todas las imágenes que estamos observando presentan un corte transversal. Aquí debajo vemos otra imagen en donde vemos la disposición de las células en forma de raqueta. Aquí por otro lado vemos a un corte transversal de un Ascaris lumbricoides, pero hembra, porque presenta aquí en el número 2 sus úteros, donde va a almacenar sus huevitos. Aquí en el número 1 vemos su tubo digestivo, en el número 3 sus ovarios, en el número 4 sus oviductos y por último en el número 5, lo cual estamos hablando de su musculatura, que son poliniarios. Y aquí debajo les coloco una imagen referencial para que puedan diferenciar tanto a la hembra como al macho. Aquí vemos sus úteros, bueno, son sus huevitos, aquí sus ovarios. En el caso del macho, pues vemos aquí su testículo y aquí su espermiducto. Bien, ahora hablemos del estadio de huevo como tal que presenta Ascaris lumbricoides. Dentro del estadio de huevo podemos encontrarle en 4 fases, como huevo fértil, mamelonado o corticado, huevo fértil, no mamelonado o decorticado, como también huevo infértil, mamelonado o huevo infértil no mamelonado. Si hablamos primero de los huevos fértiles, estos van a presentar una forma oval o redonda y tienen una cubierta protectora que viene a ser la capa más externa, la mamelonada, y como tal, el huevo fértil corticado presenta 3 capas. La más interna, la que es la capa vitelina interna o también conocida como capa interna lipídica. Aquí la más interna. Por otro lado tenemos a la capa intermedia transparente, que esta va a derivar del glicógeno, que también se le conoce como capa media quitinosa. Aquí en el huevo decorticado, huevo fértil decorticado, se puede observar mejor lo que es su capa intermedia transparente o la capa media quitinosa. Bien, y por último tenemos a la capa externa mamelonada o también conocida como capa externa albuminosa mamelonada. Para poder diferenciar también entre un huevo fértil de un corticado es la coloración que presentan estos, ya que el huevo fértil corticado es de color dorado o marrón, a comparación del huevo fértil decorticado que es mucho más liso y transparente. Bien, si hablamos ahora de los huevos no fértiles, estos son menos frecuentes en observar en el microscopio, pero igual sí se observan. Asimismo, son más irregulares y alargados, son mucho más grandes, como se puede observar aquí en la imagen, a comparación del huevo fértil. Estos huevos infértiles también presentan las 3 capas ya mencionadas anteriormente y pueden ser también mamelonados como no mamelonados. Como aquí se menciona que no tienen cigoto, sí, por lo cual son infértiles. Esto no nos va a causar infección, pero sí ayudan mucho en lo que es para el diagnóstico como tal de Ascaris lumbricoides. Aquí debajo les coloqué unas imágenes referenciales de cómo se observan al microscopio. Podemos ver un Ascaris lumbricoides fértil, un huevo de Ascaris lumbricoides fértil, mamelonado o corticado. Aquí vemos un huevo también fértil, pero decorticado o no mamelonado. Y aquí un huevo infértil, mamelonado. Ahora bien, hablemos del estadio de adultos que va a presentar este parásito. Primero que nada, en su forma y color. La forma que presentan estos, como se estuvo mencionando en la taxonomía, son alargados y cilíndricos. Y en la punta anterior termina en punta roma.
en su extremo anterior, aquí, en punta Roma, y son mucho más delgados en su extremo posterior, en su colita. Bien, si hablamos del color que va a presentar estos, pueden ser rosados o blancos amarillentos. Y para poder diferenciar en el estadio adulto de una hembra a un macho, a simple vista el tamaño, ya que el macho mide entre 15 a 20 centímetros por 2 a 4 milímetros y que su extremo posterior es curvo, a comparación de la hembra que es mucho más grande, mide aproximadamente de 20 a 30 centímetros por 3 a 6 milímetros y que su extremo posterior, a comparación del macho, es más recto. Bien, ahora hablemos del sistema digestivo que va a presentar este. Tiene una boca en el extremo anterior que va a estar rodeada de por tres labios prominentes, como se observa aquí en la imagen. Uno, dos, tres. Asimismo, aquí en esta otra imagen de abajo podemos ver su sistema digestivo. Comenzando por la boca, un esófago que es corto, y aquí todo esto que vendría a ser el intestino hasta que desemboca en el ano en el extremo posterior. Todo eso es su sistema digestivo a comparación del sistema reproductor, que va a ocupar una gran parte de la cavidad como tal interna, que es el día de color amarillo, como a simple vista se observa que es mucho más grande que su sistema digestivo. Bien, ¿y por qué no volver a mencionar, ya que es una característica importante de Ascaris lumbricoides, que la hembra tiene una gran capacidad reproductora? Como ya se estuvo mencionando en el ciclo biológico, llegan a poner 200.000 huevos por día. Y bueno, su tiempo de vida también es de 1 a 2 años, ¿no? Ahora bien, hablemos de la epidemiología que va a presentar Ascaris lumbricoides. Según la OMS, en el año 2022 menciona que dentro del grupo de las helminthacis, en el cual se encuentra Ascaris lumbricoides, es uno de los parásitos más comunes en el mundo y se estima que 1.500 millones de personas, el 24% de la población mundial, están infestadas. ¿Y la prevalencia que tiene este? Bueno, tiene una alta prevalencia en zonas tropicales y subtropicales. Asimismo, la prevalencia más alta que se ha notificado es en África, América del Sur y Asia. El grupo de riesgo es mayormente niños. Asimismo, pueden ser personas con condiciones socioeconómicas bajas en las cuales puede darse una reinfección. Si hablamos sobre factores que van a provocar la diseminación de este parásito, pues podría ser la pobreza, también como el acceso deficiente a aguas limpias, también la desnutrición. Y si hablamos de la prevalencia, que factores que van a ayudarnos a la prevalencia de estos parásitos sería, por ejemplo, primero que nada, la alta distribución geográfica que tiene este, como también que sus huevos tienen una alta durabilidad, como también resistencia al medio ambiente en sí, y que esto también presenta una elevada reproducción, como ya se mencionó anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar de la patología. Empezamos con que la patogenicidad de Ascaris lumbricoides va a depender de la carga parasitaria y de la fase del ciclo biológico. Durante su migración larvaria puede producir lesiones pulmonares, mientras que en la fase intestinal los adultos pueden causar obstrucción mecánica. Ahora vamos a ver lo que son las fases. Tenemos la fase pulmonar y la fase intestinal. Comenzando con la fase pulmonar, cuando las larvas van a migrar por los pulmones, pueden producir una inflamación transitoria llamada neumonitis eosinofílica. Esto se conoce como el síndrome de Laufer. ¿Qué significa el síndrome de Laufer? Bueno, es una reacción inflamatoria pulmonar causada por esta migración larvaria. Se caracteriza por infiltrados pulmonares visibles en radiografía, así como se muestra aquí en la imagen, la tos seca, la fiebre leve, el aumento de eosinófilos en sangre. No es el gusano adulto el que va a causar el problema respiratorio, sino la larva durante su migración. Ahora pasamos por la fase intestinal, donde en el intestino delgado los gusanos adultos pueden producir daño principalmente
mecánico. Empezamos por la obstrucción intestinal. Esto es una complicación principalmente y frecuente en niños. Ocurre cuando hay una gran cantidad de gusanos que se agrupan, bueno, formando una masa que bloquea el lumen intestinal, como se puede observar aquí en la imagen. Y esto, pues, obviamente va a impedir el contenido intestinal, bueno, va a impedir el paso del contenido intestinal y va a producir lo que es dolor abdominal intenso, distensión abdominal, vómitos, ausencia de evacuaciones. Y bueno, y esto si es que no se trata, va a provocar lo que es la necrosis o perforación. Pasamos por la obstrucción biliar, que bueno, los gusanos pueden migrar hacia las vías biliares cuando estos bloquean el conducto biliar, impiden el paso de la bilis desde el hígado hacia el intestino. Y esto puede causar ictericia, que es la coloración amarillenta pues en la piel y en los ojos, el dolor en el hipocondrio derecho, la colangitis. Y bueno, esta es una complicación grave. Seguido tenemos lo que es el apendicitis. Si el gusano invade el apéndice, esto puede causar una inflamación. La presencia del parásito produce obviamente una obstrucción del lumen apendicular y va a desencadenar un proceso inflamatorio. Luego tenemos la perforación intestinal. En infecciones masivas, la presión ejercida por múltiples gusanos, esto puede debilitar la pared intestinal hasta producir perforación. Y esto va a permitir que el contenido intestinal pase a la cavidad abdominal y esto va a generar lo que es la peritonitis, que es una emergencia ya quirúrgica. Por último, tenemos lo que es el parasitismo errático. Se llama así cuando el gusano va a migrar a órganos donde normalmente no debería estar, como las vías biliares, el páncreas o las vías respiratorias. Y esto va a ocurrir principalmente en infecciones severas. Pasamos a las manifestaciones clínicas, que tenemos manifestaciones clínicas digestivas, respiratorias y bueno, las complicaciones. En las digestivas tenemos lo que es el dolor abdominal, la distensión abdominal y bueno, los vómitos. Ahora, en las respiratorias, como ya se mencionó, va a presentar tos, disnea, fiebre. Ahora, en las complicaciones vamos a ver lo que es la ictericia y la peritonitis. Cabe recalcar que algunos pacientes pueden estar asintomáticos si la carga parasitaria es baja. Pasamos con el diagnóstico. Para esto, el diagnóstico principal, vamos a hacerle un examen coproparasitológico, donde vamos a identificar los huevos en heces por el método de directo o de concentración. También tenemos lo que son métodos complementarios, donde también vamos a observar eosinofilia en hemograma. Y también pues están los estudios de imagen en casos ya pues complicados, la ecografía, la radiografía. Pasamos al tratamiento, que tenemos los fármacos de elección como el albendazol de 400 miligramos dosis única, el mebendazol de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días o 500 miligramos, que es dosis única. Ya en casos de obstrucción intestinal severa, pues pueden requerirse ya manejo quirúrgico ya. Ahora, en la prevención tenemos lo que es importantísimo el lavado de manos, el consumo de agua potable, el lavado y cocción adecuadamente de los
alimentos, la eliminación sanitaria de excretas y programas de desparasitación masivas en zonas endémicas. Ahora, bueno, como conclusión, pues tenemos que el Ascaris lumbricoides, pues es un nematodo intestinal de alta prevalencia mundial. Su migración pulmonar explica pues las manifestaciones respiratorias, mientras que su fase adulta intestinal, esto puede provocar o producir complicaciones graves como la obstrucción intestinal y biliar. Sin embargo, como ya mencioné, es prevenible mediante medidas básicas de higiene y saneamiento. Muchas gracias.